Buenos días. De nuevo con ustedes en nuestro programa Neumos por Televisión. Vamos en esta ocasión a tener la participación del doctor Luis Torres del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de México, INER. El doctor Torres vino junto con Juan Carlos Vázquez, que ya en los 3 últimos programas ha tenido una participación en este programa, valga la redundancia, sobre las pruebas de función pulmonar, la importancia de la espirometría, la importancia de la pletismografía, la importancia de la prueba de difusión con monóxido de carbono. Luis Torres va a hablar sobre espirometría de nuevo. Y quisimos repetir lo que dijo Luis Torres, digamos repetir, aunque él no está repitiendo lo que dijo Juan Carlos Vázquez, pero sí está repitiendo el tema de la importancia de la espirometría, porque le da una óptica diferente a la que le dio el doctor Juan Carlos Vázquez y enfatiza la importancia que tiene saber hacer una espirometría antes que saberla interpretar, que también tiene importancia, pero lo más importante es cómo se hace una espirometría, la calidad de la espirometría, algo que es muy importante para los especialistas, para los neumólogos, porque aunque este programa es para el público general, nosotros le hemos dado una connotación más dirigida a los médicos especialistas en neumología. De manera que espero que les sea útil a los colegas que ya han disfrutado de las intervenciones de Juan Carlos Vázquez en las 3 últimas semanas. Los dejo con Luis Torres. Miren, entonces este taller se basa fundamentalmente en unos ejercicios, espirométricos, y entonces nos van haciendo algunas preguntas. El auditorio es grande, las personas que estamos aquí es un buen número de personas, pero bueno, trataremos de hacerlo lo más interactivo posible, entonces siéntanse en libertad de hacer cualquier comentario, ¿no? Entonces, en relación a este ejercicio, pues el primer cuestionamiento que nos hacen es, viendo la curva flujo-volumen y la curva volumen-tiempo, que son las que ustedes tienen ahí, que ustedes están observando, nos preguntarían cuántas maniobras espirométricas de estas son aceptables. ¿Alguien diría cuántos de estos esfuerzos que ustedes ven ahí son aceptables? 0. Entonces, la naturaleza de las curvas, de hecho, un estándar de ATS es que debe de estar en el informe espirométrico, en el reporte de la espirometría, tienen que estar las 2 curvas. Ya lo decía hace un momento, que las curvas flujo-volumen y la curva volumen-tiempo son a la neumología lo que el electro al cardiólogo. O sea, no podemos ver una espirometría, es impensable ver una espirometría si no vemos las curvas. Entonces, la curva flujo-volumen tiene que tener criterios y en general unas curvas aceptables deben de tener estos criterios, que son criterios de inicio, criterios de término y que no existan artefactos. Si nosotros rutinariamente analizamos los criterios de inicio, los criterios de término y que no existen artefactos, difícilmente nos vamos a equivocar, de tal suerte que la curva flujo-volumen a su lado izquierdo tiene que tener un inicio abrupto, una flujo pico o un pico de flujo expiratorio, una disminución progresiva, ¿no? Un flujo pico, una disminución progresiva y llegar a 0 de manera progresiva y de manera, digámoslo así, natural. Entonces, en esta curva que ustedes ven aquí, hay una interrupción súbita de la fase descendente de la curva flujo-volumen, lo cual hace que se pierda este criterio, y la curva volumen-tiempo tiene que tener una forma también de inicio muy abrupto, pero debe de tener una rodilla, que ya se observó o ya lo vimos en las gráficas previas que nos mostró el doctor Vázquez, y debe de tener una duración que debe de ser de al menos 6 segundos y con una meseta. La meseta o el plató lo único que quiere decir es que ya no cambia el flujo después de una cierta cantidad de segundos. Entonces, ¿por qué el estándar o por qué los lineamientos ATS nos recomiendan que deben de estar las 2 curvas en todo momento? Porque son complementarias. La curva flujo-volumen
La inmensa mayoría de la curva flujo-volumen sucede en el primer segundo. La curva flujo-volumen, a los médicos nos encanta ver todo en función del tiempo. Entonces aquí no hay tiempo y eso ya nos empieza a poner nerviosos que no haya tiempo. Pero acuérdense que la base de este triángulo sería la capacidad vital. Y si el 80% de esa capacidad sucede en el primer segundo, querrá decir entonces que el primer segundo debería estar por aquí. Es decir, apenas una porción muy pequeña de la curva flujo-volumen sucede fuera de ese segundo. Por lo tanto, la curva flujo-volumen es una curva que fundamentalmente nos permite ver el inicio de la maniobra espirométrica. Si el pico de flujo expiratorio, el famoso peak flow, se inscribe en los primeros 120 milisegundos, pues entonces la curva flujo-volumen nos permite ver de manera muy, muy precisa el inicio de la maniobra. Y por el contrario, la curva volumen-tiempo, a su mano derecha, nos permite ver fundamentalmente el término de la maniobra. Clarísimamente vemos en la curva volumen-tiempo, a su mano derecha, cómo no dura 6 segundos, o sea, apenas alcanza un segundo estos esfuerzos, ¿no? De tal manera que al ver estos trazos, la curva flujo y volumen-tiempo, inmediatamente nos podemos percatar de que es una espirometría que no reúne los criterios de aceptabilidad. Entonces, no hay que tomar o procurar no tomar decisiones en base a este tipo de espirometrías, ¿no? Ahora nos dicen, describa los criterios de aceptabilidad de la espirometría, ya lo hemos dicho, que haya un inicio abrupto, que haya una forma triangular, que haya un vértice, que haya un descenso progresivo y que el descenso progresivo llegue a 0 y que haya una duración de 6 segundos y una meseta en donde ya no cambia el flujo. Esos son los criterios. Aquí están las respuestas, ¿no? Entonces 0 esfuerzos son aceptables. Si 0 esfuerzos son aceptables, pues no podemos de ninguna forma tomar una interpretación de una espirometría. Un poquito retomando lo que nos decía hace unos minutos el doctor Vázquez, quiero hacer énfasis en que la espirometría, como todas las pruebas funcionales, nos dan diagnósticos funcionales. Esto parece muy bobo, pero hay que saber qué esperar de las pruebas. No podemos esperar diagnósticos nosológicos o entidades nosológicas a partir de un estudio funcional. No podemos diagnosticar asma con una espirometría. El diagnóstico de asma es clínico, como todos los diagnósticos. Entonces, un diagnóstico funcional empatará con un diagnóstico nosológico. Pues es otra historia, ¿no? Es decir, un paciente obstruido que tiene respuesta al broncodilatador o que no la tenga, pues puede ser, ¿qué puede tener? ¿Tendrá EPOC? Pues sí, pero puede tener bronquiectasias, puede tener un asma de larga evolución, en fin, puede tener muchos diagnósticos. Entonces, una cosa es el diagnóstico funcional, el perfil funcional, y otra cosa es el diagnóstico nosológico, clínico, y entonces muchas de esas decisiones pues le corresponderán al clínico. Bueno, en el ejercicio número 2, si ustedes ven estas curvas, la flujo-volumen y volumen-tiempo, ¿cuántas dirían que son aceptables? 0. Rapidísimamente, en menos de un segundo, así como el peak flow, se percatan de que ninguna es buena. ¿Cuál es el artefacto? ¿Perdón? Tos, exactamente. El paciente está presentando tos. Vean ustedes cómo hay oscilaciones muy grandes de flujo. O sea, el flujo sufre oscilaciones muy abruptas. ¿Y eso a qué se debe? A que el paciente está soplando. Entonces aquí el paciente le dijeron a usted, bote el aire, y el paciente empieza a sacar el aire, y esos tosidos son los que hacen esas fluctuaciones tan importantes del flujo. Entonces este es un artefacto, y este artefacto pues es el más fácil de identificar, ¿no? Porque la tos es de las pocas cosas que no se pueden ocultar, ¿cierto? Entonces este artefacto es muy sencillo. Y si aplicamos los criterios de aceptabilidad, pues ¿qué diríamos? Por ejemplo, ¿hay un inicio abrupto en la curva flujo-volumen? Sin duda que lo hay, ¿cierto? Pero ¿hay un vértice? Pues no lo hay, ¿no? Hay muchos vértices, si así lo mencionáramos. Luego, el término, ¿dura 6 segundos el esfuerzo? No, claramente aquí dura máximo
casi 5 segundos y no hay meseta. Entonces no se reúnen los criterios de inicio ni de término, y sí hay artefactos. Entonces los 3 criterios para decir si una espirometría es aceptable o no, los 3 criterios fallan en este estudio. ¿Alguna duda de este ejercicio número 2? Está muy sencillo, ¿no? Entonces hay esfuerzos variables. ¿Cuál es el artefacto? Hay esfuerzos variables, hay presencia de tos y el paciente termina de forma temprana la expiración. Aquí, ¿cuántos son buenos? ¿Qué pasaría si nada más les mostrara yo la curva volumen-tiempo en este caso? ¿La darían como buena con la pura curva volumen-tiempo? Ok, esa es la flujo-volumen. ¿Y la volumen-tiempo? La darían por buena, ¿no? O sea, aquí ¿cuál es el punto? Se corre el riesgo de que si yo solamente les presento la curva volumen-tiempo, la pase como normal, porque hay un ascenso, hay una rodilla, hay una expiración sostenida que dura casi 9 segundos. Entonces alguien podría decir, la espirometría, la curva flujo volumen-tiempo se ve muy bien, y entonces proceden a hacer la interpretación clínica de la prueba. Pero ¿qué pasa cuando ustedes ven la curva flujo-volumen? Tosió, o sea, el paciente sopló, tosió, tuvo una modificación muy abrupta del flujo expiratorio, después vuelve a ascender el flujo. Aquí podríamos decir que hubiera un flujo pico, pero no, porque ya hubo aquí una oscilación importante del flujo. Y luego tiene esta disminución progresiva y estas pequeñas oscilaciones del flujo, ¿a qué creen que se deba? A las secreciones de la vía aérea. Entonces, esas pequeñas oscilaciones que ustedes pueden observar en la fase descendente, esas oscilaciones pueden ser por secreción, que son diferentes de esas oscilaciones bruscas, grandes, que lo da la tos. Entonces, les platico este artefacto es muy importante porque esto, ¿en qué momento se presentó? ¿En qué momento de la expiración? ¿Cuánto tiempo después de que inició la expiración? Posiblemente en los primeros 50 milisegundos. Imagínense ustedes, si nosotros queremos ver en la curva volumen-tiempo 50 milisegundos. O sea, si quisiéramos ver este primer intervalo, habría que dividirlo en 1000, tomar 50 y ahí vería yo la curva flujo-volumen. Perdón, el artefacto que puedo yo ver en la curva flujo-volumen. Nunca lo voy a ver. Por eso es que es un estándar que aparezcan las dos curvas. Porque en la curva flujo-volumen voy a ver de manera perfectamente bien lo que sucede hasta en los primeros 10 milisegundos, si quisiéramos, ¿no? Si se pudiera, digamos, si hubiera algún artefacto en ese momento. Cosa que no voy a ver nunca en la curva volumen-tiempo. Y entonces esto demuestra, en este ejemplo se demuestra cómo las curvas son complementarias, los gráficos son complementarios. Si ustedes reciben una espirometría donde nada más está una de las dos, pues el informe es incompleto. O peor aún, a veces recibimos espirometrías que ni curvas traen, nada más aparece un papel así delgadito con los números, ¿no? Pues eso es absolutamente incorrecto. Entonces, ¿cuántas de estas son buenas? Ninguna. ¿De acuerdo? Entonces, completa, hay una expiración completa, pero hay falso inicio en la curva flujo-volumen. Si ustedes obsesivamente, cada vez que van a ver una espirometría, piensan en los criterios de inicio, en los criterios de término y en la presencia o no de artefactos, difícilmente se van a equivocar. Y esto nos va a llevar a una graduación de la prueba, ¿no? A una graduación de la realización técnica de la prueba. Entonces ya veíamos que la espirometría puede ser grado A, B, C, D, E o F. De lo mejor que se puede hacer una espirometría a la espirometría peor o a la más mal realizada. Entonces, si antes de hacer la interpretación nosotros podemos acostumbrarnos a que siempre definamos y siempre se haga referencia a la calidad de la prueba, pues difícilmente vamos a cometer equivocaciones. Muy bien, ¿cuántas son buenas? Ninguna. Rapidísimo.
Si ustedes guardan en su mente la fotografía de la curva flujo-volumen como una imagen triangular y guardan en su mente la forma de la curva volumen-tiempo, en donde hay un inicio, una rodilla y una meseta, que dura 6 segundos, pues entonces de manera inmediata se percatan cuando una espirometría está mal hecha. O sea, no tienen ni que ir a ver los números ni nada. O sea, inmediatamente con ver esa curva flujo-volumen, ipso facto, ustedes definen que está mal realizada. ¿Por qué está mal realizada? Porque no hay un inicio abrupto y no hay flujo pico. Y otra vez, ¿cómo se ve la curva volumen-tiempo? Se ve bien, se ve razonablemente bien. La curva volumen-tiempo se ve muy bien, se ve una meseta, dura hasta 9 segundos, y con esta espirometría, con esta falla en las características de la curva flujo-volumen, es argumento suficiente para definir que la prueba no tiene ni siquiera un esfuerzo aceptable. Ahora, recordemos que los estándares nos piden 3 esfuerzos que sean aceptables, 3 curvas, 3 trazos que sean aceptables. Con frecuencia, no sé aquí, pero en mi país es muy frecuente que el paciente nada más lo hagan soplar una vez. Y como ya se ve más o menos que reúne esas características, ya no le hacen el segundo y ya no le hacen el tercero. ¿Por qué creen que ya no se, o más bien dicho, por qué creen que es muy importante que se haga esos otros 2, segundo y el tercer esfuerzo? Si ya tenemos uno, ¿para qué queremos el segundo y el tercero? Para calcular la reproducibilidad de las pruebas. Eso es correcto. El término correcto ahora en los estándares nuevos es repetibilidad. Entonces, repetibilidad es analizar qué tanto se parece un esfuerzo al otro en este momento, en estas mismas condiciones. ¿Qué condiciones? Pues mis condiciones de individuo que sopla y en las condiciones ambientales, ¿no? Eso es repetibilidad. Reproducibilidad, que era el término que se utilizaba hace algunos años, hace referencia a qué tanto se parece una espirometría con respecto a otra, pero cuando ya no son las mismas condiciones, es decir, cuando pasó algún tiempo, cuando la situación clínica pudo haber cambiado, cuando las condiciones ambientales pudieron haber cambiado, cuando el espirómetro pudo haber cambiado o el técnico. Entonces eso es reproducibilidad. Pero es correcto, digamos, en principio el motivo de hacer una segunda y una tercera maniobra es buscar o tener elementos para calcular la repetibilidad. ¿Y para qué queremos evaluar la repetibilidad? ¿Alguien quiere decir algo? Para ver si es confiable. Así es. Así es. Entonces, si ustedes tienen una prueba, cualquiera que ésta sea, pero el fenómeno es consistente, la posibilidad de error disminuye. Y el ejemplo clásico que ponemos siempre aquí es el de la presión arterial, ¿no? Si alguien llega al servicio de urgencias y trae 250 sobre 200, o bueno, 250 sobre 150, ¿qué hacemos? Intuitivamente, ¿qué hacemos? Le decimos, a ver, tráete otro baumanómetro a ver si es cierto, ¿no? O a ver, présteme su otro brazo, o a ver, óyele tú porque yo lo oigo muchísimo, ¿no? Intuitivamente, ¿qué estamos buscando? Que el fenómeno sea consistente, porque si un fenómeno es consistente, la posibilidad de que me esté equivocando es menor. Por eso es que en espirometría se nos piden que haya 3 esfuerzos, al menos 3, que estén bien hechos y que se parezcan, porque si se parecen, la posibilidad de error o la posibilidad de que me esté equivocando disminuye. Un comentario que en algunos foros nos han realizado, por ejemplo, donde hay muchos médicos laborales, son los famosos individuos que quieren simular enfermedad, ¿no? Los que quieren decir, pues yo voy a demandar a la empresa porque me enfermé de tal cosa. El individuo que está simulando enfermedad puede ser que aprenda a hacer un trazo más o menos aceptable, pero ¿dónde vamos a agarrar a ese individuo sin duda? En la repetibilidad, porque el individuo no me va a poder hacer 3 esfuerzos exactamente o casi exactamente igual. Puede ser que sean aceptables en términos de que se parecen a estas curvas que hemos mencionado, pero cuando analizamos la diferencia que hay entre uno y otro, no son espirometrías repetibles. Entonces, por eso es que
se tienen que seguir haciendo esfuerzos durante la realización de una espirometría hasta que se obtengan 3. ¿Hasta cuántos hay que llegar? Hasta 8, dice el estándar. Usted dice, el estándar dice, usted debe de hacer hasta 8 soplidos, 8 esfuerzos, para al menos obtener 3. ¿3 qué? 3 aceptables. ¿Qué aceptables? Pues así como lo mencionamos, con los criterios de aceptabilidad que hemos mencionado, y que esos 3 se parezcan mucho. Si no se cumplen esos supuestos, entonces hay que hacer que el individuo siga soplando hasta un máximo de 8. En algunos estudios, por ejemplo en el estudio Platino, se llegó hasta 15 esfuerzos en algunas personas. Entonces, al menos 8. Ustedes podrían medir la habilidad de un técnico para hacer soplar a la gente por el número promedio de esfuerzos que le hace hacer a la gente. O sea, si una persona muy entrenada, pues puede ser que en 3 soplidos, los 3 se los saque bien al individuo y ya se acabó la prueba. En la medida que tenemos menos experiencia o que vamos empezando en este asunto de la espirometría, pues a lo mejor me tardo en hacer que el individuo finalmente obtenga los 3, y a lo mejor mi promedio para obtener 3 buenos es de 7 o de 6 esfuerzos. Pero cuando llevo ya 1, 2, 3 o 40 años, como algunos de los técnicos que trabajan allá donde yo estoy, pues ellos con 4 o con 3 ya obtuvieron los 3 que se necesitaba. ¿De acuerdo? Entonces eso daría una idea de la habilidad que se va adquiriendo para hacer soplar a la gente. Y eso es algo que es, digamos, aprendido, es experiencia, ¿no? Alguien mencionaba hace un momento lo de hacer soplar a personas mayores, por ejemplo. Se puede. 85% de las personas mayores de 80 años, 85% obtienen una prueba A. Entonces, y los niños de 5 a 8 años, 85, 86% alcanzan una prueba A, con criterios de adulto. Por supuesto, hacer soplar a una persona de 89 años, pues no nos va a tomar 10 minutos, nos va a tomar a lo mejor 45. Entonces, claro, demanda más del técnico, demanda más habilidades, pero se puede. Por ejemplo, en China es muy interesante porque en muchos laboratorios dicen, aquí los pacientes soplan hasta 8 esfuerzos o 15 minutos, lo que suceda primero. ¿Por qué? Porque la lista de pacientes que están afuera pues es fantástica, ¿no? Bueno, no debería de ser así. O sea, los pacientes, por ejemplo, hay personas que no hablan nuestro mismo idioma, algunos dialectos, por ejemplo, gente indígena, pues hay que traer al intérprete, ¿no? Y hay que hacer, y se puede hacer soplar a la gente, personas que tienen debilidad auditiva, ¿no? Personas, o sea, con diferentes grados de discapacidad, pero la mayoría de las veces pueden hacer bien sus pruebas. Entonces, no eliminar las bondades de la espirometría asumiendo que no lo va a hacer. Hay que ofrecérselos y tratar de hacerlo lo mejor posible. Muy bien. ¿Aquí cuántas son buenas? 0. ¿Alguien difiere de eso? Rapidísimamente se dan cuenta. ¿Por qué? Ok. Entonces, otra vez al orden de siempre. Criterios de inicio. ¿Cómo es el inicio? ¿No hay un micrófono que sea portátil? Gracias. Perdón que me baje, pero es que si no les puedo preguntar bien. Entonces, ¿cómo están los criterios de inicio ahí en esa espirometría? Está muy alto. Está muy alto. Entonces, hay un buen inicio, muy abrupto, prácticamente sobre el eje de las ordenadas. ¿Hay flujo pico? Ok, aquí definitivamente no hay flujo pico. Aquí pudiera ser.
pero rápidamente documentamos que ninguna llega a 6. Entonces, eso es muy ilustrativo, porque nuevamente podríamos pensar que estas dos, si no fuéramos muy estrictos, que pudieran estar bien, pero ¿dónde las tomamos? Rápidamente nos percatamos en el tiempo expiratorio que ninguna es aceptable. Entonces eso nuevamente ilustra que las curvas son complementarias. ¿No habrá batería para esto? ¿Una nueva batería? Ok, es que el señalador está como medio anémico, mira. ¿No? A ver, vamos a ver. ¿Aquí cuántas son buenas? Una. ¿Cuál es la buena? La roja. A ver, entonces esta se ve bien, ¿no? Hay un buen inicio. Entonces, criterios de inicio: ascenso rápido, un vértice, un descenso progresivo que llega a 0 de forma natural, ¿no? O sea, se incorpora a la línea de base y dura 6 segundos. Sí, muy bien. El segundo, tiene flujo pico. Por aquí hay unos doctores que movieron su cabeza. ¿Qué dirían? Bueno, esta es de las poquísimas cosas que caen en la subjetividad de la espirometría. O sea, el flujo pico rojo, pues efectivamente es mejor que el flujo pico azul y verde. Pero el azul también es flujo pico. O sea, claro, el rojo es mejor, pero este azul no está tan mal. No hay un criterio objetivo para decir cuál flujo pico o qué debe de ser considerado un flujo pico, ¿no? Y decir, pues más de 18.3 grados ya es un flujo pico. Pues no, eso no existe, es algo subjetivo. No obstante, hay que tratar de ver las curvas de forma aislada, porque si lo comparamos contra el rojo, pues sí, naturalmente este es menos bueno, y definitivamente aquí ya nadie tendría duda de que no hay flujo pico. Entonces podríamos decir que una, y yo diría 2, son buenas maniobras. Llegan a 0 y la duración es de 6 segundos. Esos son de los pocos puntos que quedan subjetivos en la espirometría.